Bueno, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por asistir a la charla que se convocó con muy poquito tiempo de anticipación, apenas el lunes, entonces se les agradece haber venido. Bueno, hoy vamos a hablar, mi nombre es Alfredo Mata, mucho gusto, yo soy jefe del departamento de Fiscalía acá del colegio, y el día de hoy vamos a conversar sobre el informe de examen de información financiera prospectiva, que esto básicamente tiene sustento en la norma internacional de trabajo para atestiguar 3400 y en la circular 05-2014 que emite el colegio, que es complementaria a esa norma. Cualquier consulta que vayan teniendo en el proceso la vemos de una vez para que no se nos vaya a olvidar. Bueno, es importante tener en cuenta el marco técnico antes de empezar con el tema en cuestión, el marco técnico que aplica al ejercicio profesional para este tipo de trabajo. Y tenemos que el trabajo de informe de examen de información financiera prospectiva se enmarca dentro de lo que son los servicios de atestiguamiento y por ello es que está regulado por la norma internacional de trabajo para atestiguar 3400, como les indicaba hace un momento. Si bien es un servicio de atestiguamiento, en ese servicio no se certifica, que es lo que comúnmente se incluye ahí, en esa clasificación de los servicios del contador público autorizado, sino que más bien en este servicio se opina sobre la razonabilidad de una cuestión que ahora más adelante vamos a ver. Entonces es importante tener esto. No es un servicio de atestiguamiento ordinario, sino que tiene la particularidad de no certificar, sino de opinar. Porque la certificación o el término certificación se refiere estrictamente a hechos que ya pasaron, que son históricos, que ocurrieron en el pasado. No hay información que aún no ha ocurrido y que podría en la realidad no ocurrir o ocurrir con algún grado de variación de cómo se tenía pensado o planificado, ¿verdad? Entonces es importante considerar eso. Para emitir un informe de examen de información financiera prospectiva, como cualquier otro servicio de contaduría pública que el profesional realice, sea una auditoría de estados financieros, sea un servicio de atestiguamiento ordinario en el cual se certifica un hecho concreto, o sean servicios relacionados que comúnmente toman la forma de compilaciones contables o de trabajos de procedimientos previamente convenidos. Como en todos ellos, hay que tener muy en cuenta lo que indica el Código de Ética y lo que indican las normas internacionales la norma internacional de control de calidad. En este caso, el tema de la independencia y el tema del conflicto de interés aquí toman especial relevancia y es algo que podemos encontrar en el propio Código de Ética. La norma de control de calidad igualmente hace relación a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro en el caso de la información prospectiva que el contador público es el que opina sobre la razonabilidad de los supuestos o de las variables con las cuales una proyección, un flujo de efectivo o un presupuesto fue elaborado. ¿Y fue elaborado por quién? Por la administración de ese cliente, por el contador del cliente, por el representante legal de ese cliente que tiene pues la competencia y la capacidad para realizar un flujo de efectivo. Entonces, con esto que quiero decir, el contador público autorizado no hace el flujo de efectivo, el contador público opina sobre la razonabilidad de esos supuestos. Por eso aquí el tema de la independencia entonces tiene que quedar muy bien definido. Yo no puedo opinar o auditar algo que yo mismo preparé. Por eso tiene que existir esa segregación de responsabilidades y de funciones y tener muy claro que hacerlo sería un incumplimiento claro al Código de Ética y por ende el documento carecería de toda validez. Eso es lo importante a considerar en este caso. Como hablábamos ahora, esto se enmarca dentro de lo que son los servicios de aseguramiento, que es expresar una conclusión, una opinión sobre un hecho concreto, ¿verdad? Que está dirigido a usuarios, a terceros que tienen algún interés particular en conocer esa información sobre la cual nosotros estamos opinando. Y los fines de esa información generalmente van a ser distintos dependiendo del destinatario o del usuario de esa información. No es lo mismo los fines para los que solicita un presupuesto o un proyecto el Banco Interamericano de Desarrollo, que posiblemente le indicará a usted los términos de referencia o las bases de medición o cuáles son las consideraciones específicas que usted tiene que tener a la hora de opinar sobre un flujo que es elaborado por esta organización sin fines de lucro, llamémoslo así,
que los fines que puede tener el Banco Nacional de Costa Rica o el Banco de Costa Rica para evaluar un flujo de caja proyectado para efectos de aperturarle una cuenta corriente a una persona o a una entidad. Entonces, es muy importante considerar cuál es el fin para el cual va a ser emitido este trabajo. Existen dos tipos de conclusión o dos tipos de trabajo de atestiguamiento. Tenemos el trabajo de seguridad razonable, que es donde se enmarcan las llamadas certificaciones, en donde yo expreso una conclusión sobre, en forma positiva, dando fe o dando certeza plena de que lo que yo estoy certificando como ingresos y gastos de esa persona o de esa entidad, de que la certificación de esos estados financieros, de que la certificación del saldo deudor de esa persona o de esa entidad es cierto. Ahí estoy certificando con total certeza, con seguridad plena, de que eso que estoy incluyendo en mi informe es exacto, no es similar, es exacto, y cualquier contador público autorizado que realice los mismos procedimientos que yo realicé y teniendo la misma documentación a la vista, podría llegar exactamente a la misma conclusión. En el caso de los trabajos de seguridad limitada, que es donde se enmarca el informe de información financiera prospectiva, aquí más bien brindamos una opinión o una conclusión en forma negativa. Es decir, no es una opinión negativa como la que comúnmente conocemos en las auditorías, sino que es una opinión expresada en forma negativa, con certeza negativa, que es esa opinión en la que comúnmente leemos: en mi opinión, nada ha llamado mi atención o nada me hace creer que la información aquí presentada no esté preparada adecuadamente con base en algún cliente. Entrevistarme con las personas que tienen el conocimiento adecuado en la empresa. De que si, por ejemplo, esa empresa indica dentro de sus planes de negocio de corto o mediano plazo, a los cuales yo podría tener acceso, que la empresa va a incursionar en las ventas en el extranjero de productos para la construcción, bueno, que me indiquen, que indiquen en el presupuesto cuánto es lo que ellos prevén que van a vender a futuro. Hablando de cemento, por ejemplo, en toneladas métricas de cemento, yo podría determinar, con base en datos históricos de esa entidad, si la capacidad instalada de la planta de producción de cemento de esa compañía tiene la capacidad para producir esa cantidad de cemento, y si el precio al que están colocando o al que ellos piensan colocar ese producto en el extranjero se mueve más o menos dentro de los precios internacionales del cemento, ¿verdad? Entonces yo podría tener ahí algo que no ha ocurrido, que es la administración la que me lo está indicando, pero que yo, con base en información que circula en la red, que circula en páginas oficiales de entidades que son autoridades en este tema del cemento, por ejemplo, podría yo determinar si es razonable lo que ellos me están diciendo, y no que me digan que van a vender no sé cuántos miles de toneladas métricas de producto en una planta que a todas luces parece que no hay la capacidad para realizar. Señor. ¿Hay alguna diferencia, digamos, en usar este tipo de informe con lo que llamamos nosotros el lucro cesante? ¿O se aplica similarmente en la forma de seguirla? Bueno, en este caso el lucro cesante sí se conoce como una certificación de las variables para calcular o para determinar el lucro cesante. Es diferente porque el lucro cesante realmente en lo que consiste es no es una proyección. Yo tengo que determinar, lo que dice la norma es: usted determina los ingresos, costos y gastos y cualquier otro gasto que se mantenga después del cese de la actividad, los ingresos, costos y gastos del año inmediato anterior, más los costos y gastos que han ocurrido con posterioridad al cese de la actividad y hasta el día de hoy, llámese por ejemplo costos de asesores legales, alquileres, servicios públicos. Sí los hay, porque es del año anterior. Sí. Bueno, si es para otro año, entonces aquí estamos frente a un examen de información financiera prospectiva. El lucro cesante es evaluar lo que ocurrió hace un año, de un año para acá,
para determinar cuánto es lo que yo eventualmente tengo que reclamar ante un juzgado a otra parte para que me pague eso que yo dejé de percibir por un cese de una actividad. Pero eso se hace con base en lo que la empresa hizo, percibió y gastó, por decirlo de alguna manera, el año pasado. Entonces sí cabe el término certificación. Si a usted le dicen proyécteme lo que yo hubiera percibido el próximo año, estamos frente a un examen de información financiera prospectiva. Ah, ok. Sí, que puede tomar información histórica, por supuesto que puede tomarla como referencia, ¿verdad? Pero en ese caso específico que me comentan no sería un lucro cesante porque ya la naturaleza es otra. Le están pidiendo que opine sobre algo que va a ocurrir a futuro. Buenas tardes. ¿Me sirve el FODA? Si la empresa tiene. Bueno, en ese caso el FODA sí, siempre que nos aseguremos que sea realizado sobre bases y sobre supuestos razonables, ¿verdad? Que sea realizado siguiendo un plan razonable, que mida la fortaleza y la debilidad que tiene la empresa, amenazas de competidores, del entorno económico, riesgos de mercado, riesgos de tasa de interés, todo ese tipo de cuestiones que me haga a mí satisfacerme o de alguna manera sustentar por mi parte con otras fuentes complementarias es válido. Al revés, si quiere incursionar en el cemento pero no tienen el FODA, me crea dudas. Le crearía una gran duda, porque Ok. cómo usted puede saber que eso va a ser viable, ¿verdad? Entonces, el mismo tema de que si usted no sabe si la propiedad que tiene es apta para la explotación de la piedra caliza, por ejemplo, podría ser una limitante eventualmente. Ok, dice que dada la naturaleza de los supuestos sobre los que se basa la información prospectiva, es difícil para el CPA obtener un nivel de satisfacción suficiente para expresar una opinión positiva. Y como les comentaba anteriormente, esa es la razón para no dar para no realizar una certificación o expresar positivamente una opinión, sino que eso me hace a mí llevar a un trabajo de certeza limitada o una opinión de forma negativa. Cuando los supuestos son claramente no realistas, tendríamos entonces que decidir conversarlo con la administración para advertirlos a ellos sobre estos supuestos no realistas, por ejemplo, en un proyecto de construcción, que la administración indique en su presupuesto que ellos el próximo año o en estos próximos meses piensan obtener un financiamiento para construir unos condominios y que determinado banco ellos esperan que le dé una tasa del 5% a 5 años plazo sin ningún costo de formalización. Eso es a todas luces un supuesto que podría no ser real, ¿verdad? Y si es real, que digan a dónde es. Pero entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Supuestos que a todas luces no resultan de alguna manera razonables. O por ejemplo, una empresa que se dedique al outsourcing, a la contratación de personal, y ellos proyecten que van a contratar personal o que van a subcontratar personal para enviarlo a otra entidad que lo está requiriendo, presupuestan el salario de esos profesionales y presupuestan pagarles por debajo del salario mínimo. Eso es un supuesto no realista, o si no proyectan el pago de cargas sociales, es un supuesto no realista. Entonces a todas luces eso carece de toda validez y nos anula la objetividad a la hora de hacer el trabajo. Entonces es importante comentar eso con la administración. Esto no sería adecuado, se debería de considerar no aceptar el trabajo. Si ya estamos en eso, pues retirarnos de él. Obviamente cuando nos retiramos del trabajo tenemos que presentar un documento escrito que justifique el porqué de ese retiro del trabajo, y es recomendable, si nos retiramos del trabajo, que exista previamente desde el contrato de servicios profesionales que suscribimos con esa entidad las razones que podrían llevar al retiro del trabajo, para que desde un inicio quede establecido de que podría existir la posibilidad de que yo me retire del trabajo si algo no satisface lo que la técnica requiere. Entonces, para que no existan después problemas o eventuales acciones judiciales por abandono, por ejemplo, de un servicio para el cual se le contrató al profesional. El alto nivel de conocimiento del negocio, esto es súper importante por el grado de subjetividad que puede tener la información financiera prospectiva. Como les indicaba ahora, si a ustedes los contrata una compañía cementera o una compañía que se dedica a la contratación de personal para
como outsourcing a otras entidades, ustedes tienen que conocer aspectos que son relevantes a esas industrias, a cómo se mueven los precios del cemento, cuáles son las cargas sociales a las que el personal está sujeto, cuáles son las obligatorias, y otra serie de datos que son pues importantes, y que eso solo se desprende del conocimiento del negocio, y no solo de conocer en internet de qué se trata la empresa o en qué industria se mueve e indicadores de la industria, sino aspectos que son específicos del negocio. Por ejemplo, conocer si esa empresa tiene actualmente o en proceso de un litigio o una contingencia fiscal o legal que me haga a mí pensar que en un futuro podría ser posible que esa empresa se tenga que desprender de recursos para pagar las costas de un proceso judicial, de una demanda, por ejemplo. Entonces, es algo que solo se obtiene de una entrevista, de una indagatoria apropiada con la administración del cliente, para que nos haga saber de estas situaciones. Obviamente no estamos obligados a lo imposible, no podemos ser adivinos tampoco. Podría ser que la empresa por A o por B no facilite toda la información que sea requerida o que nosotros ocupemos saber, y para eso existe la salvaguarda. De la carta de representación, ¿verdad? Entonces, con la carta de representación nos aseguramos de que la entidad, la administración de ese cliente, reconoce su responsabilidad por la elaboración de ese flujo de efectivo o de ese presupuesto con base en los supuestos que ellos definieron para eso, ¿verdad? El CPA debería de considerar el grado de confiabilidad de información financiera histórica, por ejemplo, si es una entidad que no es nueva, sino que ya tiene sus años en el mercado y que ahora es requerido hacer un flujo de efectivo o un presupuesto para algún fin de inversión o un simple fin de aperturar una cuenta bancaria. Se podría considerar información financiera histórica, la contabilidad de años anteriores, informes de auditores externos de años pasados, y no solo el informe, porque el informe es muy general en cuanto a sus revelaciones. La carta de gerencia, ahí donde está lo importante, si tomamos información financiera histórica, ver qué ha ocurrido en detalle sobre hallazgos que me lleven a mí como CPA, que está evaluando los supuestos para un flujo de efectivo, a determinar si existe un riesgo de que esa entidad no esté realizando algo conforme y que vaya a afectar su presupuesto o su negocio en un futuro. Bueno, el informe de auditoría del año pasado, como les decía. Considerar que al aumentar el periodo cubierto por información financiera prospectiva, la capacidad de su cliente para hacer supuestos bajo el mejor estimado disminuye. Esto claramente, con el paso del tiempo, la información se vuelve cada vez más subjetiva, y para nosotros, para cualquiera, es más difícil poder hacer supuestos después de 5 años. No sabemos lo que va a pasar. Si no sabemos lo que va a pasar dentro de 6 meses o un año, es mucho más difícil saber aquello que va a pasar en 5 años o 10 años. Se establece como recomendación hacer los supuestos o proyecciones o flujos de efectivo hasta un máximo de 5 años. No es que no se pueda hacer después de 5 años, sino que la subjetividad aumenta y el riesgo de que se presente información que no sea exacta o que no esté debidamente sustentada aumenta. Y eso generalmente sucede por diferentes factores. Imagínense cómo cambian las políticas de un país con un cambio de gobierno que se da 4 años. Las políticas económicas son otras, los panoramas económicos son diferentes, la situación política y la estabilidad se podría ver de alguna manera afectada. Los cambios en regulaciones internacionales, eso podría conllevar a que las operaciones de la compañía, y máxime si ésta se mueve en mercados internacionales, experimente cambios que no podemos hoy prever. Por eso es que lo recomendable es entre 1 y 5 años que por ahí se muevan las proyecciones que estemos evaluando de parte de la administración. Ahora, si es una entidad que ya tiene muchos años de operar, aquí en el país o internacionalmente, hablemos que es una entidad que tiene 10, 20, 30, 40 o 50 años, pues es de alguna manera menos riesgoso, llamémoslo así, opinar sobre un presupuesto, sobre un flujo de efectivo que se nos presente a 10 años, porque tenemos suficiente historia como para determinar el grado de estabilidad
de esa compañía durante el tiempo. ¿Qué examinar a la hora de que estamos realizando un trabajo de información financiera prospectiva? Bueno, la probabilidad de que hayan representaciones erróneas de la información financiera, esto es, las bases sobre las cuales la administración realiza los supuestos de la información. Examinar el conocimiento obtenido del cliente y de las operaciones de este para determinar pues en qué industria se mueve y cuáles son sus operaciones principales, qué es lo que ese cliente prevé a futuro, qué es lo que ha hecho anteriormente que pueda dar lugar a pensar, por ejemplo, que va a aumentar sus ventas en un 5% cada año durante los próximos 5 años, ver si en el futuro, en el pasado cercano, ha ocurrido un incremento tal que me haga a mí pensar que eso va a seguir ocurriendo así. Las condiciones del mercado igualmente son importantes. La competencia de la administración respecto de la preparación de la información financiera, tenemos que estar súper claros en que la información que obtengamos de la administración sobre la cual vamos a opinar esté preparada por funcionarios, por personas que tengan el conocimiento y las competencias necesarias para poder hacerlo. Podría ser que la compañía no, que sea una persona, que esa persona no cuente con un contador privado, que es quien generalmente realiza este tipo de trabajos, pero que ese representante legal de esa compañía pues tiene el suficiente conocimiento de su negocio y conocimiento de cómo se mueven los flujos de efectivo y otras cuestiones para poder él por sus medios hacer el flujo de efectivo o la proyección. En ese caso es válido, pero si esta proyección la realiza alguien que a todas luces no tiene pues el conocimiento de cómo establecer las variables para un flujo de efectivo, pues deberíamos de cuestionarnos si ese flujo de efectivo o esa proyección cuenta con la validez para poder opinar sobre él. La razonabilidad y el sustento de los supuestos aplicados por la administración se refiere a esto que les acabo de comentar. También considerando si se cuenta con el suficiente conocimiento para afirmar lo que se nos está poniendo a la vista para opinar sobre eso. El grado en que la información financiera prospectiva es afectada por juicios de la administración, pues la administración puede tener muy buenas intenciones y puede tener muy buenas expectativas de su negocio, pero eso no necesariamente podría reflejar la realidad. Entonces, pues uno quisiera que su negocio todos los años prosperara mejor que el anterior, pero sin embargo tiene que ser realista lo que esta administración presupueste en sus proyecciones. Y la adecuación y confiabilidad de datos subyacentes. Entonces, por ejemplo, si estamos determinando pagos de deudas, por ejemplo, considerar cuál es la tasa de interés que está asociada con ese contrato de préstamo, si es una tasa de interés fija, si es una tasa de interés variable, si es una tasa que está con base en la tasa básica pasiva, si está con base en la prime rate, si está con base en alguna otra. Entonces, considerar esos datos subyacentes a una operación determinada que me permita a mí establecer la razonabilidad de ese supuesto de la administración. Si por ejemplo estoy contratando personal, sé que ese personal pues requiere a ese personal está sujeto a diferentes cargas sociales, estará sujeto a una provisión para aguinaldo, estará sujeto a una provisión para vacaciones, estará sujeto para diferentes cuestiones. El CPA necesitará estar satisfecho de que la información financiera prospectiva está preparada apropiadamente con los supuestos de la administración. ¿Y cómo verificamos eso? Bueno, hay técnicas, aquí aplican las mismas técnicas de auditoría que ya pues todos conocemos, que son la verificación documental de aquellas cuestiones que consten en documentos como contratos, como actas de junta directiva, como actas de alguna asamblea general, como por ejemplo minutas de reuniones, y diferentes otros documentos, registros contables, si es que es algo que ya ha ocurrido y que se espera que siga ocurriendo en el futuro. Revisar la consistencia interna y que no existan inconsistencias en la determinación de montos que se basan en variables comunes como tasas de interés. Aquí es importante, como les decía, considerar esa información que es generada por la administración como minutas, acuerdos de junta directiva y otros, porque podría darse el caso de que ese proyecto de que un proyecto, por ejemplo un proyecto inmobiliario, un proyecto de construcción, un proyecto de inversión de alguna naturaleza, haya sido rechazado por la junta directiva de una administración.
y que por desconocimiento o por la razón que sea se le esté encargando al contador público que incluya o que opine dentro de una línea, de un flujo de efectivo o de una proyección, los costos que corresponden a ese proyecto inmobiliario, a ese proyecto de construcción, cuando a todas luces es un proyecto que por medio de un acuerdo de junta directiva se echó abajo. Entonces es importante tener pues ese conocimiento de esa documentación que dio lugar, igualmente si está disponible, a esas cuestiones que se incluyen en los presupuestos o en los flujos de efectivo. Cuando se incluye alguna porción transcurrida del periodo corriente en la información financiera prospectiva, el auditor debería considerar el grado al cual los procedimientos necesitan ser aplicados a la información histórica. Esto, por ejemplo, es cuando se realizan desembolsos parciales para la construcción de un edificio o de algún inmueble. Por ejemplo, puede ser que un primer desembolso, como esté pactado en algún contrato, y por eso es importante tener acceso a eso, un primer desembolso requería ser del 30% y el restante 70% distribuido en diferentes periodos a futuro, 35 y 35 un año y 35% el otro año. Entonces, verificar si estas cuestiones de las cuales ya se ha registrado a nivel contable una porción, cuándo es que se requiere o en qué momento se va a requerir y en qué grado el desembolso posterior de lo que falta para completar el monto de la transacción. Entonces es importante igualmente considerar eso y en qué tiene sustento, igualmente para determinar si hubiese algún costo financiero, alguna comisión, algún cargo extra, para poder estar enterados de eso. Cuando el CPA cree que la presentación o la revelación prospectiva no es adecuada, es decir, que no cumple con los criterios, hablamos anteriormente del patrocinador de los servicios, y si no cumple con esos criterios que el patrocinador de los servicios ha requerido, o bien porque los supuestos no son razonables o no tienen un sustento adecuado o no son realistas, como lo vimos anteriormente, pues el CPA debería de considerar expresar una opinión con salvedades, una opinión adversa o retirarse del trabajo. ¿De qué dependerá cada una de ellas? Pues de la situación específica en la que nos encontremos, y aplica lo mismo que en cualquier auditoría de estados financieros, dependiendo del grado de la materialidad y de la importancia que tenga a nivel de ese presupuesto, de ese flujo, el asunto que no se está revelando o que no cumple con los parámetros, pues así será la opinión con salvedades o adversa, o eventualmente el retiro del trabajo con las especificaciones que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que ya quede acordado eso desde un inicio, que podrían existir causas por las cuales yo como profesional podría retirarme del trabajo. Esto se refiere a lo mismo. Los principales aspectos que se fiscalizan a la hora de que un trabajo, de que se evalúa un trabajo desempeñado por un contador público. Esto es lo que eventualmente la Fiscalía como mínimo le revisaría a usted como CPA en un trabajo que usted hizo de información financiera prospectiva. Y se puede tomar de dos maneras, como algo que yo como Fiscalía le voy a revisar, o como una autoevaluación que usted se haga, igualmente sirve, a la hora de emitir un trabajo de estos, para pues asegurarse de que usted está emitiendo una opinión con toda la tranquilidad del caso y no va a tener ningún inconveniente a futuro. Que documente el conocimiento del cliente y de sus operaciones, que ya conversamos. Realización y documentación de las indagaciones sobre supuestos aplicados por la administración en la información financiera prospectiva, importante. Verificación de la recolección de evidencia documental para soportar los supuestos relevantes, los datos de la industria a la que pertenece el cliente, por ejemplo. Todo es parte prácticamente del conocimiento del cliente. Verificar si el CPA consideró, para evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados por la administración, lecturas de actas, minutas de reuniones, de las que se desprendan aspectos relevantes con la información financiera prospectiva, correspondencia enviada y recibida, con asesores legales, con reguladores, con juzgados. Todo ese tipo de evidencia podría dar indicios de la existencia de riesgos o contingencias que afectan la información financiera que se está presentando en un presupuesto. Revisión de si el CPA verificó y documentó que los datos relacionados con indicadores económicos fuesen razonables, que si hay operaciones en moneda extranjera presupuestados a diversos plazos,
si se están considerando tipos de cambio razonables, no más bajos, ¿verdad?, que los de hoy, porque posiblemente los tipos de cambio no vayan a bajar a futuro, es más probable que vayan a subir, así como las tasas de interés, ¿verdad? Igualmente que esté considerando precios de mercado, que los precios de mercado posiblemente, hay que ver cómo se han comportado en la industria, precios de mercado de metales, de aceros, de cemento, del oro, cualquier otra cuestión en la que esté inmersa esa compañía, en esa industria, pues considerar igualmente esos indicadores. Generalmente esos precios no tienden a la baja, sino que tienden a la alta. Entonces, en un presupuesto no sería razonable ver que los costos de importación de un producto pues sean a un precio que es la mitad de lo que hoy es, ¿verdad? Entonces es importante considerar eso. Revisión de si el CPA verificó la existencia de compromisos actuales o información financiera histórica que posee su cliente de la que pueden desprenderse posibles afectaciones futuras, que ya hemos conversado sobre eso, y comprobaciones aritméticas sobre los recálculos realizados. No basta únicamente con ver los supuestos y toda la cuestión, sino verificar aritméticamente, porque no sería la primera vez que pasa que a la administración del cliente, por A o por B, se le perdió una fórmula ahí en el Excel, ¿verdad? Que se le perdió una fórmula, quedó botado por ahí una celda que no se sumó o que no se restó, y eso podría eventualmente pues acarrear una responsabilidad para el CPA por pues no considerar la exactitud y la integridad de la información que él está sobre la cual él está opinando. Es algo muy sencillo, pero que muchas veces se omite, es un error común. Los requisitos mínimos para este informe, bueno, esto ya es cuestiones que se desprenden de la circular, que son aspectos de formalidades muy comunes para todos los casos. Extenderse en un papel membretado que incluya al menos el nombre, número de teléfono, correo electrónico y dirección del CPA o del despacho si es que si es que usted ofrece sus servicios por medio de un despacho que está inscrito aquí en el colegio. Si no está inscrito como despacho aquí ante el colegio, no ofrecer servicios bajo esa figura, sino ofrecerlos como CPA independiente. Incluir el título de informe de examen de información financiera prospectiva. Muchas veces nos topamos con instituciones o reguladores, ARECEP, CETENA, bancos u otras instituciones, que ellos dicen, no, yo lo que requiero es una certificación de flujos de efectivo proyectados, ¿verdad? O certificación de ingresos proyectada, o certificación de ingresos y gastos proyectada. Eso es algo que en la técnica no existe, porque no certificamos hechos que no han ocurrido todavía. Opinamos sobre información futura, sobre supuestos usados por la administración para información futura. Entonces, en estos casos, por desconocimiento del funcionario, porque así se ha tratado durante muchos años, ¿verdad?, el término de certificación, porque se cree que el contador público puede certificar cualquier cosa, es que surgen estos requisitos que no tienen algún sustento. Y aquí lo que cabe es explicarle a nuestro cliente o a la misma entidad directamente sobre el tema de que no podemos certificar información que aún no ocurre, que lo que aplica técnicamente es esto. Y si aún así queda la duda, pues aquí en el colegio atendemos la consulta con mucho gusto, o se emite alguna nota confirmando ese hecho. Pero no es correcto ceder a la presión, porque eventualmente eso podría acarrearle las responsabilidades a usted como CPA, ¿verdad? Entonces, si usted incluye que usted está certificando información financiera prospectiva y en algún momento es sujeto de fiscalización, aquí le vamos a decir cómo usted está certificando eso. Usted está dando con eso plena fe de que lo que en el futuro se dice aquí que va a ocurrir, va a ocurrir. O sea, usted está asegurando algo que va a ocurrir a futuro, y eso ni usted ni yo lo sabemos. Entonces es importante pues resolver esa clase de dudas aquí en el colegio, con el cliente o con la entidad, para evitarse futuros inconvenientes que al final le caen al CPA. Indicarse el destinatario, como siempre. No existen documentos, opiniones o certificaciones dirigidas a quien interese. Tiene que haber un destinatario claro, que es el usuario o el patrocinador de la información. Indicar la información financiera prospectiva que se va a informar, si es un presupuesto, si es una proyección, si es un flujo de efectivo y a qué plazo, ¿verdad? Si es por un umbral de 1 año, 2 años, 5 años, o cuál es el plazo que usted sobre el cual usted está opinando. Hacer referencia a la ANITA 3400, que ha sido adoptada por el Colegio de Contadores Públicos.
debe declarar que la administración del cliente es responsable por la preparación y presentación de la información financiera prospectiva, que a final de cuentas así es, y no debemos, por un aspecto de independencia, elaborar nosotros información sobre la cual después vamos a opinar. Debe contener opinión sobre si la información financiera prospectiva está preparada de manera apropiada sobre las bases de los supuestos utilizados y presentada de acuerdo con la NIF o con el marco de referencia que se considere apropiado. Y si aplica, esto aplica para casos de estados financieros proyectados. No aplica necesariamente para un flujo de efectivo, que podría tener otra base o podría tener un marco de referencia que es, por ejemplo, un cumplimiento contractual. Debe advertir al usuario la posibilidad de logro de los resultados indicados por la información financiera prospectiva, es decir, indicar en su informe que usted no da certeza y no asegura que los resultados que están ahí expresados en ese anexo, que es el presupuesto o los estados financieros proyectados, vayan a ocurrir o que ocurran de la misma forma en la que están ahí planteados. El párrafo de limitaciones es muy importante. El que se ofrece en la circular 05-2014 me parece que es diferente de este, pero sin embargo el colegio ya ha comunicado anteriormente por medio de correo electrónico y de redes sociales, y actualmente se está trabajando en la junta directiva en un proyecto de homogenizar este párrafo de limitaciones, porque con el paso del tiempo, pues la normativa se va actualizando, va evolucionando. Algunas certificaciones son algunos modelos de certificaciones o de circulares son muy viejillos, como del año 2005 o 2010, y no incluyen algunos párrafos que son necesarios, que revelan artículos de independencia, artículos de diligencia profesional, artículos de conflicto de interés. Entonces, tomar como válido este es el mismo que está en la circular 16-2015 y es el que se está tomando de referencia como el párrafo más completo de limitaciones, para que lo tengan en cuenta. El lugar y fecha de la emisión del informe y declarar los fines con que se emite el informe de examen de información financiera prospectiva. Eso es muy importante porque con la fecha que debe coincidir con la fecha en la que yo cerré mi trabajo de campo, es la fecha en la cual empieza a correr el plazo de prescripción de mi responsabilidad legal por ese documento, que en el caso de nosotros son 4 años. Es decir, desde la fecha en que usted emite el documento y por los próximos 4 años usted puede ser sujeto de fiscalización y de sanción por ese documento en el caso de alguna denuncia o de alguna investigación por oficio, si se determina un incumplimiento con alguna norma ética o técnica sobre ese papel de trabajo. Y los fines, que son los fines para los que lo requiere el patrocinador del servicio, ¿verdad? Por un proyecto de inversión, la apertura de una cuenta corriente, la evaluación de un presupuesto, etcétera. Otros requisitos que deben contener los informes que emita el CPA, pues como siempre, el nombre completo, la firma y número del o de la CPA, el sello blanco impreso en el original, así como en los anexos que acompañan a este informe de información financiera prospectiva, el número de la póliza de fidelidad, asegurarse bien de esa póliza de fidelidad, de ese número cada año, porque podría ser que cambie, actualmente es el 116 FIG 07, y la fecha de vencimiento, que es el 30 de septiembre de cada año. Y la declaración de haber adherido y cancelado en el original del documento el timbre correspondiente. Para este caso, pues aplica el timbre de 25 como mínimo, de ahí para arriba el timbre que gusten, ¿verdad? No es obligatorio el de 25, pero es el que sugiere la normativa. Consideraciones importantes, bueno, el CPA tiene que estar al día con sus obligaciones para emitir este trabajo de fe pública para que no sea declarado con nulidad, y los papeles de trabajo deben ser elaborados y conservados de acuerdo con lo que estipula la norma de trabajo a atestiguar y el artículo 9 del Código de Ética, porque pues generalmente sucede que en un proceso de fiscalización, no solo del colegio, sino tal vez por el requerimiento de una autoridad competente, se le solicita al CPA los papeles de trabajo y dentro de las justificaciones que hemos recibido, pues es, me pasé de oficina y se me perdieron, se me mojaron en la inundación, me lo robaron, se fueron dentro del carro y lo vendí, de todo nos han dicho. La información tiene que estar recuperable y en distintos medios. Si usted la tiene física, entonces pues deberá escanearla, tenerla en una llave malla, fotocopiarla y tenerla en otro lado, tenerla en una carpeta de Dropbox en la nube. Hay muchos medios ahora por los cuales la información puede ser recuperable. Lo cierto del caso es que usted debe tenerla por los próximos 4 años.
bueno, observar lo que son las normas de calidad que les explicaba ahora y documentar en los papeles de trabajo el conocimiento del cliente. Eso es un tema sumamente importante y más en un trabajo como este que lleva pues una alta carga de subjetividad a la hora de elaborarlo. Las cartas. Una carta de compromiso antes de iniciar con los servicios que debe ser firmada por usted como contador público y por el representante legal del cliente, no por el contador, no por el asistente de contabilidad, no por la persona de la recepción que la sella y la recibe, por la persona que tenga, sino por la persona que tenga la autoridad legal, la representación legal de esa entidad para actuar judicialmente. ¿Verdad? Tiene que ser ese representante legal y para eso es muy adecuado que junto con esa carta de compromiso se presente pues una certificación literal de esa sociedad, si es una persona jurídica, en donde se determine quién es el representante legal de esa entidad. Porque pues ante una eventualidad esa persona es la única que puede actuar en representación de esa compañía. ¿Qué tal, por ejemplo, de que, como les digo, alguna persona trate de obtener información confidencial, estratégica o de otro tipo de esa empresa para un beneficio personal? Llámese el contador, llámese el gerente, llámese el auxiliar de tesorería, lo que sea, y pida algo sobre lo cual él no tiene la potestad ni la capacidad para pedirlo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Quién es el representante legal? La misma carta de representación tiene que ser firmada, tampoco por cualquiera, por el mismo representante legal, que es a la hora del que terminamos el trabajo, a quien le entregamos el informe, y es como entregando el informe y dando la carta. La carta tiene que tener la misma fecha del informe de procedimientos de información financiera prospectiva, ni un día menos ni un día más, la misma fecha, para estar claros en eso igualmente. Los servicios profesionales, bueno, el cobro de los honorarios también muy importante. Esto se cobra por horas profesionales que se hayan invertido para hacer el informe de opinión. Y la hora profesional actualmente, según la última actualización de la tabla, están 12.133 colones. Está ahorita en el Ministerio de Hacienda un proyecto para derogar este decreto y para sustituirlo con uno nuevo, en el cual la hora profesional, prácticamente el costo de la hora profesional, pues sean a un precio que es la mitad de lo que hoy es, ¿verdad? Entonces es importante considerar eso. Revisión de si el CPA verificó la existencia de compromisos actuales o información financiera histórica que posee su cliente de la que pueden desprenderse posibles afectaciones futuras, que ya hemos conversado sobre eso, y comprobaciones aritméticas sobre los recálculos realizados. No basta únicamente con ver los supuestos y toda la cuestión, sino verificar aritméticamente, porque no sería la primera vez que pasa que a la administración del cliente, por A o por B, se le perdió una fórmula ahí en el Excel, ¿verdad? Que se le perdió una fórmula, quedó botado por ahí una celda que no se sumó o que no se restó, y eso podría eventualmente pues acarrear una responsabilidad para el CPA por pues no considerar la exactitud y la integridad de la información que él está sobre la cual él está opinando. Es algo muy sencillo, pero que muchas veces se omite, es un error común. Los requisitos mínimos para este informe, bueno, esto ya es cuestiones que se desprenden de la circular, que son aspectos de formalidades muy comunes para todos los casos. Extenderse en un papel membretado que incluya al menos el nombre, número de teléfono, correo electrónico y dirección del CPA o del despacho si es que si es que usted ofrece sus servicios por medio de un despacho que está inscrito aquí en el colegio. Si no está inscrito como despacho aquí ante el colegio, no ofrecer servicios bajo esa figura, sino ofrecerlos como CPA independiente. Incluir el título de informe de examen de información financiera prospectiva. Muchas veces nos topamos con instituciones o reguladores, Arecep, Setena, bancos u otras instituciones, que ellos dicen, no, yo lo que requiero es una certificación de flujos de efectivo proyectados, ¿verdad? O certificación de ingresos proyectada, o certificación de ingresos y gastos proyectada. Eso es algo que en la técnica no existe, porque no certificamos hechos que no han ocurrido todavía. Opinamos sobre información futura, sobre supuestos usados por la administración para información futura. Entonces, en estos casos, por desconocimiento del funcionario, porque así se ha tratado
durante muchos años, ¿verdad?, el término de certificación, porque se cree que el contador público puede certificar cualquier cosa, es que surgen estos requisitos que no tienen algún sustento. Y aquí lo que cabe es explicarle a nuestro cliente o a la misma entidad directamente sobre el tema de que no podemos certificar información que aún no ocurre, que lo que aplica técnicamente es esto. Y si aún así queda la duda, pues aquí en el colegio atendemos la consulta con mucho gusto, o se emite alguna nota confirmando ese hecho. Pero no es correcto ceder a la presión, porque eventualmente eso podría acarrearle las responsabilidades a usted como CPA, ¿verdad? Entonces, si usted incluye que usted está certificando información financiera prospectiva y en algún momento es sujeto de fiscalización, aquí le vamos a decir cómo usted está certificando eso. Usted está dando con eso plena fe de que lo que en el futuro se dice aquí que va a ocurrir, va a ocurrir. O sea, usted está asegurando algo que va a ocurrir a futuro, y eso ni usted ni yo lo sabemos. Entonces es importante pues resolver esa clase de dudas aquí en el colegio, con el cliente o con la entidad, para evitarse futuros inconvenientes que al final le caen al CPA. Indicarse el destinatario, como siempre. No existen documentos, opiniones o certificaciones dirigidas a quien interese. Tiene que haber un destinatario claro, que es el usuario o el patrocinador de la información. Indicar la información financiera prospectiva que se va a informar, si es un presupuesto, si es una proyección, si es un flujo de efectivo y a qué plazo, ¿verdad? Si es por un umbral de 1 año, 2 años, 5 años, o cuál es el plazo que usted sobre el cual usted está opinando. Hacer referencia a la ANITA 3400, que ha sido adoptada por el Colegio de Contadores Públicos. Debe declarar que la administración del cliente es responsable por la preparación y presentación de la información financiera prospectiva, que a final de cuentas así es, y no debemos, por un aspecto de independencia, elaborar nosotros información sobre la cual después vamos a opinar. Debe contener opinión sobre si la información financiera prospectiva está preparada de manera apropiada sobre las bases de los supuestos utilizados y presentada de acuerdo con la NIF o con el marco de referencia que se considere apropiado. Y si esto aplica para casos de estados financieros proyectados. No aplica necesariamente para un flujo de efectivo, que podría tener otra base o podría tener un marco de referencia que es, por ejemplo, un cumplimiento contractual. Debe advertir al usuario la posibilidad de logro de los resultados indicados por la información financiera prospectiva, es decir, indicar en su informe que usted no da certeza y no asegura que los resultados que están ahí expresados en ese anexo, que es el presupuesto o los estados financieros proyectados, vayan a ocurrir o que ocurran de la misma forma en la que están ahí planteados. El párrafo de limitaciones es muy importante. El que se ofrece en la circular 05-2014 me parece que es diferente de pero sin embargo el colegio ya ha comunicado anteriormente por medio de correo electrónico y de redes sociales, y actualmente se está trabajando en la junta directiva en un proyecto de homogenizar este párrafo de limitaciones, porque con el paso del tiempo, pues la normativa se va actualizando, va evolucionando. Algunas certificaciones son algunos modelos de certificaciones o de circulares son muy viejillos, como del año 2005 o 2010, y no incluyen algunos párrafos que son necesarios, que revelan artículos de independencia, artículos de diligencia profesional, artículos de conflicto de interés. Entonces, tomar como válido este es el mismo que está en la circular 16-2015 y es el que se está tomando de referencia como el párrafo más completo de limitaciones, para que lo tengan en cuenta. El lugar y fecha de la emisión del informe y declarar los fines con que se emite el informe de examen de información financiera prospectiva. Eso es muy importante, porque con la fecha que debe coincidir con la fecha en la que yo cerré mi trabajo de campo, es la fecha en la cual empieza a correr el plazo de prescripción de mi responsabilidad legal por ese documento, que en el caso de nosotros son 4 años. Es decir, desde la fecha en que usted emite el documento y por los próximos 4 años usted puede ser sujeto de fiscalización y de sanción por ese documento en el caso de alguna denuncia o de alguna investigación por oficio, si se determina un incumplimiento con alguna norma ética o técnica sobre ese papel de trabajo. Y los fines, que son los fines para los que lo requiere el patrocinador del servicio, ¿verdad? Un proyecto de inversión, la apertura de una cuenta corriente, la evaluación de un presupuesto, etcétera.
Otros requisitos que deben contener los informes que emita el CPA, pues como siempre, el nombre completo, la firma y número del o de la CPA, el sello blanco impreso en el original, así como en los anexos que acompañan a este informe de información financiera prospectiva, el número de la póliza de fidelidad, asegurarse bien de esa póliza de fidelidad, de ese número cada año, porque podría ser que cambie, actualmente es el 116 FIG 07, y la fecha de vencimiento, que es el 30 de septiembre de cada año. Y la declaración de haber adherido y cancelado en el original del documento el timbre correspondiente. Para este caso, pues aplica el timbre de 25 como mínimo. De ahí para arriba, el timbre que gusten, ¿verdad? No es obligatorio el de 25, pero es el que sugiere la normativa. Consideraciones importantes, bueno, el CPA tiene que estar al día con sus obligaciones para emitir este trabajo de fe pública para que no sea declarado con nulidad. Y los papeles de trabajo deben ser elaborados y conservados de acuerdo con lo que estipula la norma de trabajo a atestiguar y el artículo 9 del Código de Ética, porque pues generalmente sucede que en un proceso de fiscalización, no solo del colegio, sino tal vez por el requerimiento de una autoridad competente, se le solicita al CPA los papeles de trabajo y dentro de las justificaciones que hemos recibido, pues es, me pasé de oficina y se me perdieron, se me mojaron en la inundación, me lo robaron, se fueron dentro del carro y lo vendí, de todo nos han dicho. La información tiene que estar recuperable y en distintos medios. Si usted la tiene física, entonces pues deberá escanearla, tenerla en una llave malla, fotocopiarla y tenerla en otro lado, tenerla en una carpeta de Dropbox en la nube. Hay muchos medios ahora por los cuales la información puede ser recuperable. Lo cierto del caso es que usted debe tenerla por los próximos 4 años. Bueno, observar lo que son las normas de calidad que les explicaba ahora y documentar en los papeles de trabajo el conocimiento del cliente. Eso es un tema sumamente importante y más en un trabajo como este que lleva pues una alta carga de subjetividad a la hora de elaborarlo. Las cartas. Una carta de compromiso antes de iniciar con los servicios que debe ser firmada por usted como contador público y por el representante legal del cliente, no por el contador, no por el asistente de contabilidad, no por la persona de la recepción que la sella y la recibe, por la persona que tenga, sino por la persona que tenga la autoridad legal, la representación legal de esa entidad para actuar judicialmente. ¿Verdad? Tiene que ser ese representante legal y para eso es muy adecuado que junto con esa carta de compromiso se presente pues una certificación literal de esa sociedad, si es una persona jurídica, en donde se determine quién es el representante legal de esa entidad. Porque pues ante una eventualidad esa persona es la única que puede actuar en representación de esa compañía. ¿Qué tal, por ejemplo, de que, como les digo, alguna persona trate de obtener información confidencial, estratégica o de otro tipo de esa empresa para un beneficio personal? Llámese el contador, llámese el gerente, llámese el auxiliar de tesorería, lo que sea, y pida algo sobre lo cual él no tiene la potestad ni la capacidad para pedirlo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Quién es el representante legal? La misma carta de representación tiene que ser firmada, tampoco por cualquiera, por el mismo representante legal, que es a la hora del que terminamos el trabajo, a quien le entregamos el informe, y es como entregando el informe y dando la carta. La carta tiene que tener la misma fecha del informe de procedimientos de información financiera prospectiva, ni un día menos ni un día más, la misma fecha, para estar claros en eso igualmente. Los servicios profesionales, bueno, el cobro de los honorarios también muy importante. Esto se cobra por horas profesionales que se hayan invertido para hacer el informe de opinión. Y la hora profesional actualmente, según la última actualización de la tabla, están 12.133 colones. Está ahorita en el Ministerio de Hacienda un proyecto para derogar este decreto y para sustituirlo con uno nuevo, en el cual la hora profesional prácticamente, el costo de la hora profesional se duplicaría prácticamente, está llegando más o menos a unos 24.000 colones. Esperamos que ese proyecto que está hace tiempillo ahí pegado, pues esté pronto disponible. Se atrasó un poco ahora con el cambio de administración, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, como mínimo, el CPA tiene que cobrar los 12.133 ahora, dentro de la razonabilidad. Si usted hace un informe de información financiera prospectiva,
que a todas luces es complejo, ¿verdad? Que puede llevar un alto grado de complejidad y la aplicación de toda esta normativa y la norma de control de calidad y el conocimiento del cliente, y usted indica que invirtió 1 hora en eso, bueno, el tema es cómo va a demostrar que hizo de todo eso en 1 hora para cobrar los 12,000 pesos. Entonces es importante que dentro de su plan de trabajo establezca claramente cuántas horas invirtió en las actividades que hubiera realizado para al final calcular su honorario. Este es el mínimo que hay que cobrar. Si la hora profesional usted la tasa en algo superior, pues en buena hora, ¿verdad? Según lo que se acuerde. Hay un ejercicio acá para que puedan ver. Es muy sencillo, un formato de informe de información financiera prospectiva que viene siendo muy similar al que presenta la circular 05-2014 como modelo sugerido. No es que así tiene que ser, ¿verdad? Este es un caso hipotético, específico, pero por lo menos tiene que tener estos elementos mínimos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el papel identificado con el nombre de la contadora pública, con su número de colegiada, con su teléfono, con su correo electrónico. Tiene un título, que es como lo exige la norma, donde identifica que es un informe de examen de información financiera prospectiva. Nada de certificación, nada de informe de atestiguar, no. Informe de examen de información financiera prospectiva. Dirigida a un destinatario, que en este caso es una entidad bancaria, no puede ser a quien interese, como ya vimos. Y lo que indica en su primer párrafo es por quién fue contratada y las calidades de ese contratante. Entonces, ha sido contratada por el señor Jorge Calderón, cédula de identidad tal, representante legal de tal sociedad, Almacenes Centroamericanos, con cédula jurídica tal. Tiene que ser el representante legal, vuelvo a lo mismo, no puede ser otra persona que no tenga la representación legal de esa compañía. Con domicilio en tal lugar, dedicada desde hace 5 años a la venta y distribución de mobiliario de oficina. ¿Para qué? Para examinar el presupuesto de esa sociedad anónima por el año que terminará el 30 de junio del 2019, de acuerdo con las normas internacionales de trabajo para atestiguar aplicables al examen de información financiera prospectiva. Esta es la NITA 3400. Aquí la revelación de la responsabilidad de la administración, de que ésta es responsable de la preparación del presupuesto, incluyendo las notas a los supuestos expresados sobre los que se elaboró conforme se indica en la nota 1, identificada con mi sello blanco de contadora pública autorizada. Esta nota 1 que ella va a identificar entonces es el presupuesto que preparó la administración de ese cliente, llámese el contador o llámese eventualmente este representante legal, si él cuenta pues con las capacidades y las competencias para hacer un presupuesto, ¿verdad? Dice, con base en mi examen de la evidencia que sustenta los supuestos, este es el párrafo de conclusión. Como ven, no es un trabajo de atestiguamiento ordinario donde incluimos cuáles fueron los procedimientos detallados que hicimos. Eso lo incluimos eventualmente si el destinatario de la información lo requiriera, para efecto de que quien va a analizar el caso pues no tenga la expertise en contaduría o la formación en finanzas que se requiera para tener un conocimiento solo con base en estos párrafos. Pero bueno, dice, con base en mi examen de la evidencia que sustenta los supuestos, no ha surgido a mi atención nada que me haga creer que estos supuestos o premisas no proporcionan una base razonable para el presupuesto. Es decir, ahí está expresando una opinión con certeza negativa. Es decir, nada ha llamado a su atención. Por lo tanto, en mi opinión, el presupuesto está preparado en forma apropiada sobre la base de los supuestos y se presenta de acuerdo con los criterios establecidos por la administración de la compañía. No omito manifestar que, aquí es donde hace su salvaguarda, no omito manifestar que, aun cuando los eventos anticipados bajo las premisas elaboradas ocurrieran, existe la posibilidad que los resultados reales sean diferentes al presupuesto, ¿verdad? Ya que los sucesos anticipados frecuentemente no ocurren como se esperan y la variación puede ser de importancia. El último párrafo, que es el penúltimo, que es el párrafo de limitaciones, tal como se los indiqué ahora en la presentación, tomar como el párrafo vigente, el que tiene todas esas revelaciones que me habilitan para el ejercicio profesional, que es el artículo 4, con el que yo declaro que no me alcanzan limitaciones de ética o de independencia, que es el 9 del reglamento, el 9 de la ley, 20 y 21 del reglamento y 11, 12, 17 y 18 del Código de Ética, y
aquel que declara que hice la debida diligencia de revisión y que no firmé un documento en blanco a la hora de emitir eso, que es el párrafo 26, el artículo 26 y el 59 inciso G del Código. Se extiende la presente a solicitud de la Administración para el proceso de solicitud de un crédito hipotecario en San José a los 10 días del mes de octubre del 2017. Entonces, de ahí 4 años para que esa persona tenga que conservar sus papeles de trabajo y pueda ser sujeta de algún proceso de fiscalización, sea del colegio, sea de una autoridad competente eventualmente. La persona firma, número de CPA, la cédula, lo que está vigente, la póliza de fidelidad vigente, cuando vence, el timbre que se adhirió y canceló en original, el sello blanco y el timbre. Básicamente eso es un informe de opinión limpia, porque nada surgió a su atención. En el caso de que hubiésemos tenido alguna limitación para hacer un trabajo como estos, pues habríamos indicado en párrafos aparte cuáles fueron esos fundamentos para una opinión calificada o para una opinión adversa eventualmente. Vamos a ver acá. Y por último, se tienen pues los errores más frecuentes, que algunos ya se los he comentado. En algunos casos pues no se presenta en algún papel membretado, simplemente es una hojita en blanco ahí, sin ningún tipo de identificación de quién es el que está emitiendo el documento. A veces no se designa ni el destinatario, ni se designa pues el título del documento. Entonces, pues dice el reglamento del colegio que cuando no se indica un título en el documento, que se conoce como una razón limitativa, la Fiscalía puede evaluarlo con el máximo de las responsabilidades. Y el máximo de las responsabilidades lo da un trabajo de atestiguamiento que corresponde a una certificación, ¿verdad? Entonces es importante sí delimitar con el título cuál es la responsabilidad nuestra en este servicio. Algunas veces, bueno, el título del documento no concuerda con el hecho sobre el que se informa, ¿verdad? La mal llamada certificación de flujos de efectivo, que es algo que no existe. En algunos casos, pues el CPA no anota las calidades del cliente o ni siquiera revela quién es el cliente o indica que su cliente es una persona que ocupa un cargo que no tiene la representación legal de esa compañía, ¿verdad? Que eso es sumamente grave. Y ahí parece de forma, pero en realidad tiene más fondo, ¿verdad?, que otra cosa. El CPA no anotó correctamente en el párrafo de limitaciones todos los artículos de la ley, del reglamento, del código de ética, que son importantes en este caso, ni los fines para los que se emite este informe de examen. La póliza de fidelidad pues no es la correcta. Pues algunas veces tenemos que la fecha de vencimiento de la póliza se omitió o no es correcta, sino que se deja el año pasado, ¿verdad? O omitimos pues hacer el cambio de año conforme va siendo necesario. La firma del CPA no es la misma a la que está aquí registrada. Si su firma ya ha perdido el trazo, ya la hace diferente, pues es importante que la actualice aquí en el archivo del colegio, porque pues no es la primera vez que nos presentan una firma que se parece, pero que no. Y cuando abrimos la denuncia o el caso de oficio del CPA, pues el CPA se presenta aquí muy preocupado porque le falsificaron la firma, porque él no hizo el documento, ¿verdad? Entonces es importante pues tener eso en cuenta. Se emite a veces la certificación pues sin adjuntar el respectivo timbre o sin el respectivo sello blanco. Y en aspectos de fondo, pues cuando se ha fiscalizado un trabajo de este tipo, pues se cuenta con que el CPA básicamente se basó en lo que verbalmente se trató en una mesa con la administración de la compañía, ¿verdad? Sin hacer algún tipo de examen profundo como lo requiere la norma. Entonces aquí hablamos de que el CPA no obtuvo evidencia suficiente y apropiada, como en cualquier proceso de auditoría o a la hora de emitir una opinión, para hacer ese trabajo. Que la indagación con la administración pueda tomar la forma de una entrevista verbal, eso no tiene nada de malo. El tema es que debe constar adicional a eso que revisó para sustentar esos supuestos. Vamos a ver, pues generalmente no, a veces se ha presentado el caso de que no se anexó al informe el presupuesto o la proyección que examinó el CPA. Muy frecuentemente, eso sí, no se solicita la carta de representación o la carta de compromiso, y no solo en estos tipos de informes, en prácticamente el 90% de los trabajos que aquí revisamos en Fiscalía se omite eso. Entonces al final
Por eso es que precisamente los casos llegan acá, porque no hay un acuerdo previo entre las partes para saber cómo se van a desarrollar los servicios. Entonces, al no haber un acuerdo previo, pues la otra parte denunciante se siente afectada por un supuesto incumplimiento por no haberlo acordado desde un principio. El CPA, bueno, como un asunto ahí, anota en su informe un periodo diferente al que corresponde a la información examinada por algún error de digitación o por algún error involuntario. El CPA emite el informe de examen de información financiera prospectiva a través de un tercero. Eso es frecuente y es peligroso, ¿verdad? Porque el tema de que esta persona que es, mira, esta persona que es mi amigo, necesita esta información para un banco, aquí él me mandó la información con la cual hay que elaborar el flujo para ver si le haces el favor y a través mío lo haces y yo te pago, etcétera, ¿verdad? El CPA no se tomó entonces el trabajo de conocer a ese cliente, de sus operaciones, de aspectos que puedan impactar ese flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, es una falta pues clara al tema ético y al tema de la norma de control de calidad que requiere conocer al cliente, pero es algo que ocurre frecuentemente. No sé si tienen alguna otra consulta. Y si no es así, pues agradecerles mucho. La presentación va a estar disponible, se la va a estar enviando los compañeros de desarrollo profesional el día de mañana, podría ser más o menos, a más tardar.